Respecto de la clasificación de las acciones, a modo de la clasificación que estaba en el derecho romano, nosotros tenemos una primera en nuestro Código de Procedimientos Civiles, que es la clasificación de las acciones de acuerdo a el derecho subjetivo que tutelan o protegen. Tenemos una clasificación más que se refiere a la clasificación de las acciones de acuerdo a la sentencia que de ellas se obtiene. Y finalmente una que es muy fácil, que es de acuerdo a su posición en el proceso. La primera clasificación, de acuerdo al derecho subjetivo que tutelan o protegen, habla de acciones reales, acciones personales y acciones del Estado civil. En las acciones reales son aquellas que protegen derechos subjetivos de este carácter, reales, o sea, derechos a las cosas. El derecho real por excelencia es el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad se divide en tres: a la nuda propiedad, que es la disposición, el uso y el disfrute. Si nosotros nos encontramos en presencia de un desconocimiento a cualquiera de estos derechos, a la posesión o a la disposición, nosotros vamos a poder hacer uso de las acciones reales. Nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues en un afán de clarificar a qué hipótesis pueden referirse las acciones reales, hace una descripción de las acciones reales de manera enunciativa. Dice: las acciones hipotecarias, relativas a la herencia, relativas a las servidumbres. Pero aquí en la clase nosotros tenemos una oportunidad de, pues, encontrar un factor común. Nosotros podemos referirnos a las acciones reales como aquellas que se refieren a los derechos reales o a las desmembraciones del derecho de propiedad. Y lo que sí tenemos, o sea, identificarlas no representa ningún problema, pero de alguna manera el ejercicio de las acciones reales nos confunde cuando nosotros afirmamos que las acciones reales se pueden oponer en contra de cualquier persona. Pero acá tendremos, para entenderle, que aclarar que es en contra de cualquier persona que perturbe el ejercicio de ese derecho real. Vamos a pensar que nosotros somos propietarios, tenemos un inmueble, y obviamente comprendido dentro de nuestro derecho de propiedad, pues tenemos la disposición o nuda propiedad, tenemos el uso y el disfrute. Y de repente nos encontramos un día que en parte de nuestro inmueble pues hay un acto de posesión de nuestro vecino. O sea, se le ocurrió construir una barda y su barda ya invadió parte de nuestra propiedad. Pues nosotros sabemos que nuestra acción real es en contra de todos los que se opongan al ejercicio de nuestro derecho. Entonces podemos nosotros iniciar pues nuestra reivindicación o denunciar el despojo en contra del vecino, pero porque es la persona que está llevando a cabo el acto que no respeta nuestro derecho real, aunque sea nuestro colindante, pero él es el que está haciendo ese acto. Pues si un día llega a nuestra propiedad otra persona y invade, pues podemos hacer uso de la acción en contra de él, o sea, de todos los que se puedan oponer o que se opongan al ejercicio de nuestro derecho subjetivo. Entonces, nuestra acción real protege al derecho real y es utilizable la acción real contra cualquiera que no nos deje ejercerlo libremente. Entonces,
A eso se refiere la situación de las acciones reales. Las acciones personales se refieren al cumplimiento de las obligaciones. Y fíjense bien, eh, o sea, alguien nos debe, alguien tiene que pagarnos, y esta acción personal solo la podemos utilizar en contra de esa persona que es obligado o del obligado solidario. Nosotros como abogados, pues siempre estamos al pendiente de quiénes son los obligados solidarios. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que directamente es obligado no tiene la capacidad económica de responder, y nosotros tenemos que saber quién es obligado solidariamente y sí puede responder de esa obligación. ¿Cómo qué? Vamos a pensar que hay un accidente automovilístico y el que maneja es menor de edad. Entonces nosotros, bueno, pues está aquí fácil, porque en primer término a lo mejor tiene una póliza de seguro y probablemente la póliza de seguro cubra o no la tenga. Bueno, ya sabemos de los menores de edad, pues los obligados son sus padres, entonces pues ya le cobramos al padre. Pero no tiene el padre, entonces ¿quién? Pues el propietario del inmueble, porque hay una responsabilidad por riesgo creado, y quien es el propietario del vehículo, pues nos tiene que pagar. Por eso ustedes, cuando vendan un vehículo, pues eh, chequen que sí hagan el cambio de propietario, porque una cosa es la responsabilidad penal. Si hay un delito, hay lesionados o hasta lamentablemente alguna persona que fallece, pues el responsable penalmente es la persona que manejaba, pero el responsable civilmente por el riesgo creado es también el dueño del vehículo. O fíjense, por ejemplo, una persona con motivo de su trabajo tiene un accidente. ¿Y quién es el responsable? Bueno, pues la persona directamente, penalmente, o él civilmente, pero si no tiene para responder, pues es el patrón, aparte del dueño del vehículo. Entonces nosotros sabemos quiénes son los responsables solidarios. Contra ellos vamos a ejercitar nuestras acciones de carácter personal. O sea, a diferencia de las acciones reales que son ejercitadas en contra de cualquiera que perturbe nuestro derecho real, las acciones personales son ejercitadas exclusivamente contra los obligados y contra los solidarios. Bueno, ahora, ¿cuáles son las acciones del Estado civil? Aquí sí cambió, ¿verdad? Porque en el derecho romano eran acciones mixtas, pero aquí son del Estado civil. ¿Por qué hay este tipo de acciones del Estado civil? Pues porque nosotros tenemos los actos del Estado civil, del nacimiento, el matrimonio, la defunción, la adopción, etcétera, que tienen como consecuencia actas del Estado civil. O sea, las actas del Estado civil son las que dan fe de los actos del Estado civil. Y bueno, respecto de los actos del Estado civil o de las actas del Estado civil, puede haber cuestiones que requieran una modificación. Si nosotros, por ejemplo, vamos el día que se casan, ¿verdad? Perdón por la broma, pero puede ocurrir. Vamos a pensar que se equivocaron y vamos a pensar un error que pusieron ahí de testigos, y en lugar de que eh, aparezcan como testigos como lo que eran, aparecieron como los padres del contrayente, o la manera que, no obstante que se las leen, pero los nervios y todo, pues les aseguro que no es un acto sencillo, es un acto solemne, ¿verdad? Uno de los actos solemnes donde la solemnidad quiere decir que tienen más formalidades que lo normal, pero en el acta se anotaron mal nombres o pues las relaciones o la participación que tenían las personas, y no obstante que se las leyeron, las personas así la firman y se las entregan. Con el paso del tiempo, pues se dan cuenta que hay un error en esa acta.
entonces se tiene que corregir. Bueno, pues si la situación es sencilla, hay una corrección administrativa, que eso se da en la mayoría de los casos, las correcciones administrativas. Le pusieron, hagan de cuenta que maestro y no es maestro, o es médico o el licenciado, y bueno, quiere que se corrija, se la corrigen de manera sencilla. Pero a veces esa corrección tiene que ser judicial. Hoy nosotros, acuérdense que dentro de los atributos de nuestra personalidad, pues está nuestro nombre, y normalmente pues ya nos acostumbramos a este nombre y aceptamos de buena forma el nombre que nuestros padres nos quisieron poner, y también nuestros apellidos, y sabemos que primero por tradición, hoy por tradición, porque ya no es obligación, va el apellido del padre y después el apellido de la madre. Pues hoy, como el nombre es un derecho de nosotros, ustedes pueden cambiarse el nombre y también los apellidos. Bueno, pero ese cambio que va a implicar, pues va a implicar también un cambio en el acta del estado civil de ustedes, y que más adelante tengan que promover lo que es una información testimonial ad perpetuam, para que se acredite que la persona que tenía el nombre X y que hoy tiene un nuevo nombre es la misma. Pero ¿por qué lo van a hacer ustedes? Pues porque, siendo su derecho el nombre, pues si a alguno de ustedes no les gusta el nombre que le pusieron sus papás o los nombres, los pueden cambiar. Y también, si no están de acuerdo en el orden de los apellidos, también los pueden cambiar. Del mismo modo, las mujeres, al contraer matrimonio, no pasan a ser pertenencia del esposo. O sea, que le pusieron en ese tiempo la señora fulana de tal, pues no. Ni si se murió su esposo, que le pusieron después viuda del señor, tampoco, porque no son una posesión. Entonces, el nombre ustedes lo pueden modificar. Bueno, pues aquí están las acciones a través de las cuales ustedes pueden obtener esa modificación del nombre. Entonces, esto es la clasificación de las acciones del estado civil de las personas. Luego, tenemos nosotros, de acuerdo a la sentencia que se obtiene con las acciones. Miren, esta clasificación se refiere a 4 tipos: las de condena y en la especie ejecutivas, las constitutivas, las declarativas y las cautelares o precautorias. Las acciones, de acuerdo a la sentencia que de ellas se obtiene de condena, requieren que haya un derecho desconocido violado, y que lo que se pida con esa acción sea el respeto de ese derecho desconocido violado. En este caso se requiere un cumplimiento forzoso, y cuando el cumplimiento forzoso se refiere al pago de una cantidad cierta, líquida y determinada, es una acción ejecutiva. O sea, la acción ejecutiva es una acción de condena. Acá quiere decir que alguien se niega al respeto de un derecho, nos lo está desconociendo o violado, y nosotros, a través del ejercicio de la acción, vamos a obligar al cumplimiento o respeto de ese derecho desconocido o violado. Aquí hay algo muy importante. Fíjense bien, nosotros pedimos que nos paguen, pero los efectos de esa acción se dan a partir del día de la presentación de la demanda. Esto es muy importante. En las acciones de condena, los efectos se dan a partir del día de la presentación de la demanda. Ahora, en las acciones constitutivas, las acciones constitutivas son aquellas que implican un cambio de situación jurídica, y estas se dan sus efectos a partir de que se dicta la sentencia, porque crean una nueva situación jurídica. ¿Como cuál? Por excelencia, la del divorcio. Quiere decir que si ustedes están casados, demandan el divorcio, pues aún mientras dura el procedimiento para dictarlo, la sentencia que hoy ya es sobre el divorcio incausado, pues hasta ese momento, antes de dictarse la resolución que corresponda, el estado jurídico de las personas será de matrimonio, y dictándose la resolución, la sentencia,
ya nuevamente serán solteros. Lo mismo pasa con una sociedad, ¿verdad? Presentan su demanda para solicitar la disolución, aunque hayan solicitado la disolución, pues durante el tiempo que dure el juicio seguirán siendo socios. Si se dicta la resolución, pues dejarán de serlo y cada quien ya estará por su lado. Entonces, los efectos de las acciones constitutivas son después de que se dicta la sentencia, ¿verdad? Y las acciones constitutivas implican el cambio de una situación jurídica. Ahora, cuando hablamos nosotros de las acciones declarativas, en las acciones declarativas se pretende el reconocimiento de un derecho, de su existencia, o de una prescripción que vendría a ser la inexistencia. Vamos a pensar que alguien quiere que se declare que es el único propietario de un bien, ¿verdad? Porque quiere que adquirir ese bien por uso capión. Entonces, promueve su juicio y se va a declarar que es el único propietario. ¿A partir de cuándo? Fíjense bien, a partir del momento que nosotros decimos que existe esa situación jurídica. Si nosotros decimos y promovemos nuestra prescripción de buena fe y decimos que tiene 15 años la persona poseyendo y la prescripción de buena fe la demostramos y es a los 10 años, entonces se declarará que el bien fue adquirido por usucapión a partir de que se cumplieron esos 10 años. Entonces, hacemos una recapitulación. Si hablamos de acciones de condena, los efectos son a partir de la presentación de la demanda. Si hablamos de acciones constitutivas, a partir de que se dicta la sentencia. Y si hablamos de acciones declarativas, a partir de que se llevó a cabo el acto o situación jurídica que nosotros estamos mencionando. Ahora, cuando hablamos nosotros de las acciones cautelares o precautorias, estas acciones se ejercitan antes de presentar la demanda o durante el transcurso del juicio para garantizar el resultado del mismo. Por ejemplo, si nosotros vamos a demandar un juicio de pago de pesos, pero vemos que el demandado ya está disponiendo de los bienes que van a servir para garantizar, de acuerdo a las formalidades de la ley y los requisitos que la misma nos impone, pues vamos a promover un embargo precautorio y lo vamos a hacer antes. ¿Por qué entonces la clasificación de las acciones está dentro de la sentencia que con ella se obtiene? Bueno, porque obtenemos nosotros nuestra medida cautelar, obtenemos nosotros nuestro embargo. Pero cuando se resuelva la sentencia definitiva tendrá que confirmar o no la procedencia de nuestra medida. Es decir, si tenías razón para promover el embargo precautorio o no tenías razón, y también se va a resolver dentro de la sentencia definitiva. Entonces, las acciones de acuerdo a la sentencia que con ella se obtiene se clasifican en de condena o en la especie ejecutivas. O sea, quiere decir que una parte de las de condena son ejecutivas, constitutivas, declarativas y cautelares o precautorias. Y finalmente, fíjense bien, de acuerdo a su posición en el proceso, se clasifican en acciones principales y accesorias. ¿Cómo es esto de principales y accesorias? Vamos a pensar que nosotros, pues, tenemos una localidad que rentamos, nos devuelven a nosotros la localidad y cuando vemos nosotros el bien arrendado, híjole, tiene un montonal de daños y perjuicios. Entonces nosotros presentamos nuestra demanda y lo que pretendemos es el pago de los daños y perjuicios, ¿ya? Esta será nuestra acción principal. Pero si nosotros, por ejemplo, celebramos un contrato de arrendamiento y el arrendatario no nos paga, pero tampoco desocupa la localidad, entonces, ¿cuál va a ser nuestra principal intención, verdad? Pues que nos pague y que desocupe. Y nuestra segunda, que pague los daños y perjuicios que puede estar causando, entonces, o que haya causado. Entonces, en el primer caso, lo principal será el pago de los daños y perjuicios, pero en el segundo caso será lo accesorio, porque lo principal que queremos es que nos devuelva nuestra localidad arrendada. Entonces, está fácil entenderlo. Para la próxima clase, nosotros vamos a ver un tema práctico y muy importante que son las reglas para el ejercicio de la acción, o sea,
cómo vamos a llevar a cabo el ejercicio de la acción, y esto implica varias reglas que ustedes tienen que conocer al detalle. Si tienen alguna duda o pregunta, pues con toda confianza la pueden formular, como ha sido las ocasiones anteriores, a través de su correo, y con mucho gusto trataré de respondérselas. Pues nos estamos viendo, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego.